cada una había decidido formar parte, formar una familia, y cada una se fue a diferentes lugares. Ellas procrearon, a una le fue muy bien, pero la otra estuvo pasando por dificultades con el esposo, y siendo así, la otra amiga le pidió que por favor se mudara con ella al estado donde ella vivía para que el esposo no siguiera maltratándolo. Una vez, estando en ese lugar, hubo un enfrentamiento contra una pandilla y todos ellos estaban sentados fuera, y cuando hubo la balacera, todos se mandaron para la casa, pero la amiga que estaba en ese lugar tenía un bebé que todavía no tenía 1 año y estaba en el cochecito. La niña más pequeña de la casa, al ver que el niño se había quedado, se mandó corriendo a buscarlo. Reaccionó de una manera sin pensar y salió a socorrer el bebé. Y lamentablemente, una bala, en vez de darle al niño, le dio a la niña. Esas amigas se dispersaron, se dividieron. Quizás la madre pensaba que por causa del niño su hija falleció, pero la madre instruyó al niño y el niño llegó a graduarse, y cuando lo llamaron para entregarle el diploma, desde su asiento hasta la tarima, él iba gritando: esto es por ti, y mencionaba el nombre de la niña. Él agradecía que por la niña haber dado su vida por él se había esforzado para hacer lo que ella no pudo ser, agradeciendo ese sacrificio que esa niña hizo por él. Él no tenía conciencia, pero su madre le habló de ese sacrificio que hizo ese niño, esa niña, por él, y que por gracia a eso, él contaba con vida. La madre no sabía eso, y al escuchar eso en las redes, nunca pensó que su amiga iba a inculcarle a su niño ese sacrificio que hizo por él. Hoy en día, por nosotros, alguien hizo un sacrificio. Y yo pregunto a la sala, estamos en un nuevo año. ¿Qué le hemos agradecido? ¿Qué agradecemos a Dios por el año que pasó? ¿Quién me dice? Nadie se atreve a decir qué le agradece. Por su misericordia. ¿Alguien más? Guardado a los suyos. ¿Quién más? Por la salvación. ¿Quién más quiere opinar? Por su fidelidad. Por todo, dice. Por romper cadenas generacionales. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Hoy he titulado esto como un mensaje a la conciencia. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, hablaré a nuestra conciencia y vamos a reflexionar sobre algunos puntos que he sacado. Son más, pero escogí esto porque entiendo
que son parte de los más principales. Romanos 5:8. La hermana Rosa va a leer. Enciendan el micrófono. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fidelidad a Dios debe sostenerse en que Él tomó nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros, que no podíamos porque éramos imperfectos, porque no íbamos a poder hacer el sacrificio que Jesucristo vino a hacer. Isaías 53, del 3 al 5, dice lo siguiente: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Habiendo hecho Él todo eso por nosotros, yo pregunto, ¿qué pide Dios que hagamos? ¿Qué pide Él que nosotros hagamos? ¿O qué quiere Él que hagamos? ¿Tiene algo que decir, Mana Junia? Amén. Miqueas 6, del 6 al 8. Gloria a Jesús. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También que le sirvamos a Él, y solo así luego Él nos bendecirá. Éxodo 23, 25. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirme. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Gloria al Señor. El Señor pide de nosotros que le sirvamos, que le obedezcamos,
que nos humillemos ante Él. A veces nosotros vivimos haciendo cosas para Él, pero no le preguntamos, no buscamos, no queremos saber qué Él quiere que nosotros hagamos. Y nos enfocamos en tantas cosas, pero estamos muy lejos de lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos y desarrollemos. Mateo 23, 27. Mateo 23 del 37 al 40 dice lo siguiente. Jesús hablando. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito y nunca se desvió de él. Y así entender a todos que aquí lo primero, lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Muchas veces oímos cuando él hablaba y decía, principalmente ya en sus últimos días, cuando estaba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces andamos tratando de hacer cosas que no es la voluntad de Dios y nos desviamos de lo que Él quiere. Y esto hablaba sobre la ley. Y yo me pregunto, ¿qué es la ley? ¿Quién me dice qué es la ley? ¿Qué es la ley? Abraham. Amén. Es una norma o regla establecida por una autoridad competente como un gobierno que manda, prohíbe o permite ciertas conductas. Y esto sirve para regular la convivencia social, mantener el orden y garantizar la justicia, siendo de cumplimiento obligatorio y con consecuencias o sanciones si no se acata. El Señor Jesús, o nuestro Dios, dejó mandamientos establecidos, dejó las leyes. ¿Para qué? Para que el pueblo se rigiera como Él quería. Esa ley se revela, o la ley nos enseña el pecado. Si no conocemos la ley, no sabemos si estamos pecando. Y se supone que el pecado es la desobediencia a Dios. Pero la ley en la Biblia es una revelación de la voluntad y del carácter de Dios. En Romanos 7:12 nos dice de eso. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Salmos 19 del 7 al 9. Gloria al Señor. Salmos 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Como dije ahorita, por la ley
tenemos el conocimiento del pecado. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué Dios quiere? Juan capítulo 6, del 26 al 29, nos dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos en el que Él envió, que es su Hijo. Y en Hechos capítulo 3, 19 nos dice que Jesucristo quiere. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. A veces nosotros nos arrepentimos. ¿Quién me dice qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Reconocer ¿y qué es convertirse? A eso se le llama es que se produzca en nosotros una metanoia, un cambio. Me arrepiento, pero tengo que convertirme. Yo no hago nada con arrepentirme si no me convierto. Pero ¿a quién me voy yo a convertir? Juan 14, del 1 al 3, nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré y me tomaré a mí mismo. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando empezó a anunciar su muerte que Él iba a morir, pero iba a resucitar e iba a preparar un espacio, un lugar en la morada de su Padre, para que cuando Él volviera, ¿a quién iba a tomar? Él iba a tomarse a sí mismo. ¿Cómo así que a sí mismo? ¿No se supone que Él nos viene a buscar, a levantar a nosotros? Él no viene a buscar. La Biblia aquí nos dice que Él no viene a buscar al pastor, al evangelista, al miembro laico, sino que Él se viene a buscar a sí mismo, a todo aquel que se parezca a Él. Y eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Queremos servirle a Dios, pero queremos servirle a nuestra manera, de la forma que yo quiera. Pero Él nos dice que debe haber un cambio. Él nos dice que Él debe morar, vivir en nosotros
El apóstol Pablo decía: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que el que está en mí quiere que haga. Muchas veces queremos hacer las cosas que yo pienso que es lo que Dios quiere, pero no es lo que Dios quiere. ¿Qué Dios pide de nosotros? Leímos Juan 14 del 1 al 3. Ok. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Esa promesa encierra una paz, un lugar que Él tiene para nosotros preparado. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos reflejando a Cristo? ¿Cómo lo sabemos? El libro de Mateos, capítulo 7, desde el 16 al 20, dice lo siguiente: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí está hablando de frutos y está diciéndole para que identifiquemos aquellos que en estos últimos tiempos se iban a estar levantando. La Biblia habla de que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, pero teníamos una manera de cómo identificarlo, porque Satanás se viste como ángel de luz y vive imitando todas aquellas cosas que Dios hace y ha hecho. ¿Para qué? Para traer confusión a nosotros. Pero esta es la forma, esto es lo único que Dios o que Satanás y sus demonios no pueden imitar, y es el fruto. Gálatas 5, del 16 al 23, dice lo siguiente: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en esto se basa el mensaje a la conciencia de esta tarde, de este día. Y es que se está evidenciando en nosotros. ¿Qué estamos dejando ver? ¿Qué estamos demostrándole al mundo? Cuando Jesús se iba, dijo que iba a mandar al Consolador, que iba a estar con nosotros y en nosotros
que nos iba a instruir, que nos iba a dirigir, que nos iba a consolar. Ese consolador, ese Espíritu Santo, es aquel que nos va a hacer, que va a hacer que se refleje en nosotros el fruto del Espíritu. Porque no es por cosa humana, por más mérito, por más cosas que yo quiera hacer. Si el Espíritu Santo no gobierna en su totalidad nuestra vida, no vamos a reflejar el fruto, sino las obras de la carne. Y mientras se esté reflejando las obras de la carne en nosotros, no vamos a poder ser levantados cuando Cristo venga a buscarnos. Y el fruto del Espíritu, en las 3 primeras partes, que son el gozo, el amor, la paz, concierne a nuestra actitud hacia Dios. La paciencia, la benignidad, la bondad tiene que ver con nuestras relaciones sociales con las demás personas. Si yo tengo un conflicto, una situación, o en mi diario vivir, si se presenta cualquier cosa, si en mí no se refleja la paciencia, la benignidad o la bondad, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que eso se dé. La fe, la mansedumbre y la templanza describe los principios que guían la conducta cristiana. Por eso es de importante que en nosotros se esté reflejando el fruto del Espíritu, porque eso es lo que dice la Biblia, que contra tales cosas no hay ley. Ya hablamos de lo que era la ley. Nosotros estábamos condenados por la ley, porque estábamos en pecado, pero Cristo vino, ocupó nuestro lugar, y abolió la ley, no porque ya no se debe seguir cumpliendo con ella, sino que Él la cumplió y nosotros en Él, y reflejando el fruto del Espíritu, ya no estaremos condenados bajo la ley. Ya no vamos a tener muerte, sino vida. Entonces, vamos a preocuparnos más porque cultivemos el fruto del Espíritu y que se deje de ver las obras de la carne, que ya la hermana había leído que son. ¿Quién me dice cuáles son las obras de la carne? ¿Cuántos la conocen? Contienda, celo, ira, envidia, enemistades. Debemos analizarnos nosotros mismos. ¿Qué yo estoy reflejando? ¿Qué se está dando en mí? Y cada día tratar de que eso que se está dando, que dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, tratar de que se deje de reflejar en mí. Los frutos son 9, pero esos 9 se convierten en uno solo, porque todos se tienen que dar en nuestras vidas. Así que en este nuevo año que estamos empezando, que estamos ya en los tiempos finales, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que su Espíritu Santo gobierne en totalidad nuestras vidas, para que así podamos dar el fruto del fruto del Espíritu, y que cuando Él venga no podamos ir al cielo. Que Dios le bendiga.